Hey, ¿cómo fue? ¿Cómo vamos? Hoy estamos por acá con Cami Cuartas, un emprendedor de esos berracos, un soñador, y yo creo que una de esas personas que vale la pena tener como referentes. Cami, qué gusto tenerte acá. He estado en tu restaurante en muchas ocasiones. Tenés una manager, la berraca, que habla de vos, que cuenta tus historias, tus aventuras como empresario. Entonces, Cami, hermano, tu primer podcast acá, hermano, ahí perdiendo el miedo. Un gusto tenerte acá, Cami, en este podcast. No, muchas gracias de verdad por la invitación y bueno, felices de estar acá. Camilo es el fundador de, de varias empresas, de varios emprendimientos. La gente siempre, y aquí hablamos mucho en el podcast de eso, que la gente pues cuando le hablan de empresa, de emprendimiento, pues se imagina pues que hay que tener una multinacional con 2.000 empleados para decir que uno tiene una empresa. Y yo aquí digo mucho que uno mismo es un emprendimiento en sí, la familia es un emprendimiento, pero también el que tiene un taxi, el que tiene una panadería, el que tiene una peluquería, es un emprendedor. Vos hoy tenés un gran restaurante que se llama Ritual, que es uno de los restaurantes, yo diría como en Antioquia están en el top de los dos restaurantes más importantes en este momento acá en Medellín. eh, pero tu vida de emprendedor no se remite pues a ese restaurante. Arrancaste muy joven de emprendedor. ¿Cómo es ese cuento de a los 9 años, hermano, uno arrancar a camellar, a trabajar? Porque también en este podcast hablamos mucho de que las personas ven por allá a los dueños de las empresas, los emprendedores, y poco conocen de su camino, de su recorrido. Inclusive todo el tiempo las personas o muchas circunstancias dicen, oiga, no, de seguro ese man es un hijo de rico y montó de restaurante. Es que es muy fácil. Entonces no entienden cómo ese proceso, esas tormentas, ese dolor. ¿Cómo es tu vida de emprendedor, hermano, desde los 9 años? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo arrancaste con esta vuelta? Bueno, vengo de una familia, mi familia es de Fredonia, Sí, mi abuelo, mi abuela, ganadero. Mi abuelo fue un gran empresario, se murió muy joven, tenía el 46 años cuando le dio un infarto, pero en su poca carrera de empresario, emprendedor, alcanzó a hacer muchas cosas, entre ellas tener un negocio de ganadería eh, desde de principio a fin. Engordaba su ganado en Montelíbano, en la finca que tenía y teníamos, pues porque después la heredamos nosotros, y tenía su comercializadora aquí en Medellín. Una de las grandes carnicerías que había en esa época se llamaba La Boina Roja y la mi buena. abuelo fue uno de los fundadores. Creo que de ahí viene como toda esa vena emprendedora. eh, y a los 9 años, con la plata de la primera comunión, me compré mis primeros terneros para empezar a engordar. Y ahí arrancaste. Y ahí arranqué. ¿Y cómo era a los 9 años tener, pues vuelvo y digo, ganado? ¿Cómo hacías eso? ¿Cómo te facturaban? ¿Cada cuánto te daban utilidades? Uno de 9 años, ¿qué hace? ¿Cómo hace para pensar eso? No, yo solo veía la multiplicación de la plata. Yo solo pensaba, creo que compré 9 terneros en esa época. Y cuando los empecé, era muy fácil pues porque mi tío, el hijo de mi abuelo, pues tenía la finca, para uno era más fácil pues, tío, comprame ese ganado con la plata de la primera comunión y métemelo a engordar. Entonces cuando yo ya iba a la finca, mis terneros obviamente ya estaban más grandes, los vendía, y con eso que vendía yo veía que compraba el doble o el triple, y ahí empezaba uno como a ver la multiplicación de su plata, pero no era que pues que yo tiraba números a esa edad, pues no. Sí, claro, nada. ¿Y cómo era tu vida de niño? O sea, ¿cómo fue? Vuelvo y te digo, vos, digamos que mucho vemos los restaurantes, los temas, pues las empresas que tenés. ¿Cómo es la vida de un emprendedor como vos de niño? ¿Cómo eras? No, una vida muy, sí, una vida muy linda, conectada con el campo. Nosotros, mi mamá, desde que estábamos muy jóvenes, nos llevaba para la finca. ¿Te acordás esa época que eran vacaciones de 3 y 4 meses a Claro. final de año? Uno salía en noviembre empezando y volvía el 3 4 de febrero, y todas esas vacaciones nos íbamos
para la finca Montelíbano, ¿no? Entonces tuve una niñez con mi hermano David, que David es mi hermano del primer matrimonio de mi mamá. Entonces éramos muy unidos y mi mamá yo no sé cómo hacía la verdad porque eran fincas grandes y mi hermano y yo nos íbamos con los capataces desde las 4 de la mañana a recorrernos las fincas, a tirarnos al río y Claro. volvíamos 4 o 5 de la tarde y mi mamá tranquila. Entonces fue una infancia bonita, muy de finca. ¿Y qué pensás vos como en esa infancia que te hizo emprendedor? Porque vos tenés un hijo que ahorita chévere, como contar también esa parte que las personas no conocen de los emprendedores. Vos tenés un hijo y muchas personas, yo también tengo una bebé de 10 meses, pero uno dice, oiga, ¿cómo formo yo una persona muy buena, pero también una persona que tenga como ese direccionamiento hacia ser emprendedor, a que sepa manejar el dinero, a que sepa hacer lo suyo? Yo muchas veces, digamos, inclusive a los colaboradores de las empresas que me toca liderar, les digo como que, oiga, usted trabaja acá, pero muy bueno que tenga su emprendimiento, sus ahorros, que salga adelante, que luche por esos sueños. Está bien que trabajes acá y ser empleado, pues necesitamos de colaboradores muy buenos, pero también que a la vez que esos colaboradores tengas tus ahorritos, persigas tus sueños y asegures tu futuro. Inclusive yo digo mucho que nuestra generación no se va a jubilar. O sea, en Colombia, para las personas que nos ven de afuera, hay un pasivo pensional gigantesco y muchos de nosotros, pues la jubilación va a ser lo que ahorramos, ¿cierto? Y uno está joven y uno no piensa en eso y usted se gasta y se gasta la plata, pero vos ya como emprendedor, como papá, ¿qué le dirías a los papás que nos ven hoy en día como que, oiga, me parece muy importante formar esto en un niño, o yo como niño esto fue lo que me cautivó para como perseguir ese camino del emprendimiento? ¿O está muy dura la pregunta? No, está muy bien porque pues, tengo un hijo, mi hijo ya tiene 20 años, tiene 19, cumple 20 años ahora en noviembre. Y siempre le da un consejo, eh, no haga no haga en la vida lo que nosotros queremos que seas, persigue tus sueños, Claro, tu propósito y conéctate el día de mañana con un propósito de vida, que yo creo que bacano uno pues desde joven encontrar o saber cuál es el propósito de uno. Yo en mi caso pues yo entendí mi propósito a los 35 años y hoy todo lo que hago gira en torno a ese propósito. Entonces a Moise, mi hijo, sí le digo todo el tiempo, más que buscar el dinero o montar un negocio, logra conectarte con tu propósito, con lo que te hace vibrar y dedícate a eso. Si quieres estudiar, estudia. Si quieres emprender, emprende. Moise jugó fútbol. Eh, Recorrí el mundo con él jugando fútbol. Moise jugó desde los... No, pues, dormía con su balón, yo también dormía con mi balón, yo dormí con un balón hasta los 17 años. Jugué fútbol estando joven. eh, Todavía estoy muy joven, pues 40 añitos, estoy empezando a vivir. 40 primaveras. Sí, y bueno, y me tocó, pues gracias a Dios, recorrer el mundo viendo jugar a fútbol a Moy. Cuando Moy tenía 8 años se fue a vivir a Estados Unidos con la mamá y el esposo de la mamá. Y tuvo una infancia muy linda, rodeada y con grandes oportunidades, porque en Estados Unidos eh, los niños que juegan fútbol les dan la oportunidad en los clubes los que juegan que sus torneos sean en Europa. Entonces Moise, cuando tenía 10, 12 años, lo vi jugar contra la Roma, contra la Juve, contra el Ajax, y eh, lo que yo quería para él era no que fuera, digamos, un futbolista, porque ese era mi sueño, digamos, de niño, sino que él realmente vibrara con eso. Empezó a crecer y dejó, digamos, pues no se conectó del todo con el fútbol, ya el fútbol no era su pasión. Hoy en día está estudiando la Escuela de Ingenieros, Ingeniería Administrativa, y tiene una empresa con 3 amigos del colegio, y es el que le vende hoy en día la langosta a Ritual y a varios restaurantes de Medellín. Buenísimo. Y en ese camino de emprendedor,
contanos un poquito de como tu historia empresarial, cuántas empresas has montado, cómo ha sido eso y en ese camino cómo nace Ritual, pues que pues seguro muchas personas te reconocen por muchos otros emprendimientos y empresas, pero digamos que hoy Ritual, que es el restaurante pues en nuestra ciudad, en Medellín, eh, digamos que de los más fuertes o el más fuerte, que hoy todos te reconocemos por ese restaurante, pero tu historia de emprendedor, ¿cuántas empresas has montado en tu vida? Ve, como vos decías, todo, no es necesario tener una gran multinacional de 2.000 Claro, personas para tener un negocio, una empresa. Todo que genere una transacción así es. es una empresa. Yo, antes de tener a Moy, traía ropa de Estados Unidos, ¿cierto? Ya cuando mi hijo, o dejo en embarazo a la mamá de mi hijo, pues ya sí me tocó como no solo seguir trabajando por gusto, sino que ya tenía que mantener un hijo. Yo tenía 19, 20 años cuando Moise nació, entonces ya no era solo emprender porque me gustaba, porque toda la vida me han encantado los negocios, sino porque pues ya tenía una obligación real, que era el mantenimiento de mi hijo. Entonces de ahí, después de empezar a traer ropa, tuve una empresa, portaba telas decorativas de Panamá. Le vendía a grandes empresas de acá de Medellín. Me acuerdo una Todo Tapicero. Carlos Medina fue uno que me ayudó mucho a impulsar ese negocio. Eh, Después de eso tuve empresas agropecuarias, ¿sí? Comercializaba heno, pasto peletizado, alfalfa peletizada, silo de maíz, heno. Tuve una comercializadora de carnes en Barranquilla. Le vendía a los restaurantes y hoteles más grandes de esa ciudad y del país. Le vendía a La Bonga del Sinú, un gran restaurante de carnes que hoy en día está en Montería y en varias ciudades de Colombia. Después de eso tuve, hoy tengo, digamos, una empresa con el esposo de la mamá de mi hijo. Traemos niños de Estados Unidos a jugar fútbol acá en Medellín, con un propósito social muy bacano, que es que todos los equipos cuando vengan traigan guayos y uniformes, y esos guayos y esos uniformes los repartimos en a los equipos con los que se enfrentan acá. Eh, Tenemos una mueblería con mis hermanos, Moule. Es una empresa de tradiciones. La empezó el esposo de mi mamá, que es hoy en día pues como mi papá. Eh, la cogimos mis hermanos y yo hace 3 años, y hoy tenemos clientes como Confama. Somos uno de los 3, 4 proveedores que tiene Confama en su línea institucional. Eh, y bueno, ahí vamos. ¿Cómo nace Ritual? ¿Y por qué Ritual? Ritual nace, mi hermano es de los fundadores de Búho, David. Es un restaurante de carnes que queda en el Escobero, y el dueño del lote de Búho es el mismo dueño del lote de Ritual. Sí, Y, y Ritual nació por casualidad. Un día Carlos va y le muestra este lote a mi hermano David, y David empieza, pues me cuenta a mí, a mis otros hermanos, un hermano a otros 2 amigos, y ahí empezó como la estructuración del proyecto. Llegamos después de talleres, pues al nombre Ritual, y hoy en día Ritual hace parte de una empresa que se llama Grupo Místico, ¿sí? Donde hay un propósito muy bonito, y es que cada uno de los empleados de Ritual encuentre lo que hablabas ahorita, el propósito de vida, y ayudarlos a conectar con él, y que si su felicidad está en Ritual, sigan trabajando en Ritual, y que si no, en Ritual encuentren las herramientas para volver sus sueños realidad. brutal. Y te quería preguntar también en ese proceso, ¿cuántas veces te has quebrado? ¿Y cuál ha sido la quiebra que más te ha tocado el corazón, que más te ha dolido? Hombre, yo no creo en la quiebra. Yo creo que uno se quiebra el día que parte de este plano terrenal. Desde que vos tengas amigos, conocidos, la plata va y viene, la riqueza es mental.
La riqueza es un estado mental que en cualquier momento, si algún día conseguiste o no conseguiste, si me entendés, volvés y conseguís. Pero cualquier persona en la vida puede volver a arrancar de ceros y eso no quiere decir que está quebrado, simplemente está pasando por una situación. Pues de Claro. que uno tenga pues, sus sentidos, sus manos, sus pies, pensamientos y esté vivo, uno puede volver a arrancar y con una buena idea capitalizar un negocio. Hace poco hice una actividad también en la empresa y le preguntaba a algunos colaboradores que cuál era como ese momento de la vida, ese golpe de la vida que los había transformado más interiormente. Vos como empresario, pues como emprendedor, que pues vos decís, ya a los 35 años descubrí mi propósito y además pues veo que sos un experto en hacer que otras personas también descubran sus propósitos de vida. ¿Cuál ha sido ese momento como doloroso en tu vida que te ha transformado por adentro y que te ha hecho también encontrar tu propósito? Yo creo que todos los días nos transformamos. La sabiduría es la evolución constante del ser. Así es. Y uno no deja de evolucionar nunca. Y uno nunca va a dejar de aprender. Hoy estoy aprendiendo de ti, tú puedes aprender de mí, todos somos maestros y aprendices. ¿Sí? He tenido momentos fuertes en la vida. El primero fue a los 6 años cuando me enteré que, a ver, mi mamá se casó con mi papá, ¿sí? Sí, Mi papá hoy en día es un habitante de la calle, sí, él cayó en las drogas cuando tenía 20 años, pero cuando yo tenía 6 años, yo creía que mi papá era mi tío, el hermano de mi mamá, sí. y un día sonó el teléfono y yo contesté, hola, hola hijo, hola pa, yo creí que era mi tío, pues mi papá, yo le decía papá a mi tío. No, yo, ¿con quién hablo? Hola, hijo, con el papá. Yo, bueno, pa, ¿cómo estás? ¿A quién te paso? No, pásame, no, no, te necesito a ti. Yo, pa, en serio, ¿a quién te paso? Porque mi tío siempre llamaba, me saludaba y pásame la abuela, sí, porque yo vivía también con mi abuela. Y yo, no, con el papá William. Yo, el papá William, ¿quién es el papá William? ¿Cuántos años tenías? 6 años. Entonces llegó mi mamá a la casa, yo, mami, ¿quién es? Llamó el papá William. Entonces, explíquele pues a un niño de 6 años que sí tiene otro papá que llama William y que el papá no es el tío. Creo que ese fue como uno de los primeros Que choques. Eh, Ahí pues entendí que tenía un papá, psicólogo, pan. Entonces, eh, y desde eso conozca a su volviste, papá y a exacto. la familia pues como de mi papá, ¿cierto? Empecé a tener contacto con mi papá, antes me iba a dormir por ejemplo a la casa de mi abuela, con mi papá, al otro día me levantaba, mi papá por ningún lado. Entonces yo, abuela, el papá, no, el papá se perdió. Pues como a un niño de 6 años vos le decías, no, es que él se perdió, y se perdió es que uno volvía y llamaba a la casa de mi abuela, abuela, el papá no ha aparecido. Y se pasaban 2, 3 meses, 1 año, 2 años. Y bueno, y creo que aprendí pues como bastante de eso. Pues creo que cuando preguntas qué fue lo primero que te chocó, pues tu primer choque Claro. creo que ese fue uno. Y tenés comunicación con él o no. Lo veo mucho, él se mantiene por el estadio, Sí, ahí se mantiene pidiendo plata en la calle, es un habitante de la calle, claro. es un habitante de la calle y de vez en cuando voy y lo veo, hemos tratado pues de ayudarle, la mamá de él, mi abuela intentó hasta, mi abuela ya murió, pero no, nunca fue, pues nunca salió de la calle, mejor dicho. Y también Pero hoy eso, en día vivo en paz pues como con eso, porque a claro. la verdad mi papá fue ese espejo y esa persona que gracias a lo que él me mostró de lo que son las drogas, digamos, el alcohol, hoy en día ya tengo unos hábitos
más saludables que no me dejan como dar ese paso, porque hay mucha gente que de pronto cree que controla de la droga, que controla el trago, pero uno no sabe cuál es el trago que te va a llevar Sí, que al siguiente nivel que llegó de pronto mi papá, ¿cierto? Entonces, yo creo que también eso, como en ese mundo en el que vos vivís, como de gente exitosa, ¿cierto? Pues porque yo que voy a tu restaurante, pues, y que seguro conocemos, tenemos amigos conocidos, socios, como ese mundo que es como un espejismo, como de gente muy exitosa, muy buena, que no le pasa nada, a este no le pasa nada, tiene la vida perfecta. así, Y creo que nadie tiene la vida perfecta, pero yo aquí repetimos mucho esa frase de Ortega y Gasset que dice, yo soy yo y mis circunstancias, como que por eso es tan difícil hacer juicios de los otros, porque uno no sabe qué dolores cargan, pues qué frustraciones, cuántos intentos habrá hecho por salir de ahí, o sea, debe ser muy doloroso también, pero te hace también tener una perspectiva de la vida que nadie tiene y ningún amigo tuyo en la vida va a tener esa perspectiva de la vida que te ha dado a vos ese impacto y ese dolor, nunca. sí, sí, así es, total. Bueno, después de ese otro gran golpe o gran enseñanza, como lo queramos ver, mi tío, el que era mi papá y después fue mi tío, pues porque ya entendí Sí, que era mi tío, se suicidó cuando yo tenía 27 años. Yo toda la vida era la persona que yo más amaba, hoy en día lo amo y lo recuerdo pues y lo siento mucho, que de pronto no está en este plano material, pero energéticamente me conecto mucho con él. Eh, Eso fue, sí, un gran dolor y un gran vacío y ahí sí creí que el mundo se me iba a acabar porque uno mismo, yo hablaba con mi hermano y el día que el tío nos muera, que nos morimos. Y bueno, y ya uno se da cuenta que, 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 que en la vida hay muchos obstáculos, pero uno no se muere por esos obstáculos, y ¿cierto? como eso te digo, como que digamos que vivimos en un mundo en donde todo el mundo siente que tiene derecho y mérito para, eh, pero muchos de ellos pues no han cruzado tormentas o hay unos también a los que las tormentas los tumban del todo. ¿Vos cómo has hecho para superar esas tormentas tan grandes del alma y te hacen estar aquí sentado al frente mío y con ese propósito con tus colaboradores, con esa amabilidad, pues como con esa mirada también como transparente y sencilla? ¿Uno cómo hace para superar un batacazo de esos en la vida? Yo creo que esos mismos golpes son los que me llevaron a encontrar ese gran propósito. Y hoy en día, después de lo que uno ha vivido, pues yo la verdad no le temo a nada. A mí muchos amigos me dicen, huevón, es que a uno te da miedo nada, marica. Y es la verdad, a mí no me da miedo nada porque no tengo nada para perder, pues sí me entendés, he aprendido como a los totazos con lo que me ha tocado vivir y, 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 y todo eso que he vivido lo he recibido y lo he interiorizado y eso me ha ayudado siempre a querer ser una mejor persona. Claro. No todo el mundo recibe las enseñanzas de la vida de una manera positiva, pero a mí eso es lo que me ha ayudado a ser hoy por hoy lo que soy, cómo pienso, cómo me comporto, la coherencia que tengo hoy en día Pero la de persona que está viviendo hoy de pronto esa tormenta que vos has vivido y que nos escucha, ¿qué consejo le darías? Ve, hermano, yo hacía esto me sacó de ese hueco, pues de ese dolor. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le podrías dar? bueno, ¿O qué no, te sirvió a vos? por el lado de lo de mi papá, no, sanar hermano y hay un dicho que dice pues, honrar padre y madre, por mi papá es que estoy aquí hoy sentado con vos, entonces yo lo único que tengo con mi papá es agradecimiento, entonces cuando la gente cree que es que no va a salir adelante, que porque el papá es no sé cómo, que porque nací no sé dónde, no olvídese de eso, que uno es el creador de su propia existencia y ya uno con solo estar vivo uno puede crear lo que uno quiere para uno mismo, entonces por el lado de que él tenga una mamá o un papá que no fueron lo que uno quisiera o esa imagen de padre o madre que nos han mostrado siempre que, pues o lo que nos han vendido en la sociedad que el papá tiene que ser esto, la mamá tiene que ser esto, no,
A todos nos ha tocado tener padres y madres de diferentes formas o comportamientos y lo único que uno tiene que hacer con sus padres es ser agradecido. Quererlos y ser agradecido sin importar la decisión de vida que haya querido tomar cada uno de sus padres. También con vos la conversación es muy fácil porque pues en este podcast igual pues, hemos tenido personas que contando su historia se quiebran, lloran y demás, pero también hay una visión de un líder que se hace como si fuera un medio emperador, que no es vulnerable, del que nadie sabe su historia, que es lejano. ¿Cómo es tu estilo de liderazgo? ¿Cuál es tu visión del liderazgo? Vos como líder, ¿cuántos colaboradores sumás en las dos empresas? ¿Y cuál es tu estilo de liderazgo para mover la gente? Yo creo en la excelencia. Y para llegar a ser excelente hay que tener, digamos, coherencia y buenos hábitos, ¿cierto? Mi estilo de liderazgo es muy con las personas, ¿cierto? Para las personas. Hoy en día creo que uno lidera es más con el ejemplo que con palabras. Así es. Recomendaciones más que todo es como entre esos buenos hábitos es la meditación, la buena alimentación, ¿sí? La oración, el agradecimiento a Dios por la vida y querer, digamos, uno con su liderazgo desarrollar su propósito a través del liderazgo, ¿cierto? Entonces hoy en día en Ritual, por ejemplo, tenemos algo que desarrollé que se llama Plan Místico. Desarrollamos un plan ¿Cómo místico. es eso? Eso te iba a preguntar. El plan místico es darles herramientas a las personas para que puedan encontrar un propósito de vida. Entonces les enseñamos a meditar, la importancia de hacer ejercicio, la importancia de alimentarse bien, clases de yoga, clases de inglés, ¿sí? Y hoy en día se me acerca cualquier persona en el restaurante y me pide consejos y yo con mucho amor se lo doy. Claro. Vienen muchos con ese sueño americano, con ganas Claro. de irse para Estados Unidos. Yo lo que les digo es, ¿cuál es la diferencia de Colombia y Estados Unidos si allá vas a llegar con la misma mentalidad? Lo que te va a hacer grande allá es cambiar tu mentalidad, no creer que porque todo el mundo habla del sueño americano allá va a llegar y allá sí va a ser un gran empresario, acá no. Primero cambie la mentalidad acá, sea exitoso acá y de ahí sí pegue el brinco. Pero Claro. venga, yo le ayudo y llame a esta persona que le ayude a sacar la visa. Como muy dado a la gente, pues. Sí. ¿Cuántos empleados tenés? ¿Cuántos colaboradores? Ritual somos 60. ¿Y en la otra empresa? En móviles estamos como por 30. ¿Y alguna historia de algún colaborador, de algún trabajador de alguna de tus empresas a la que le hayas transformado la vida con ese plan místico, ¿cierto? Pues ve, ayer... Que ya te hayan dicho, eso, porque uno a veces como líder, uno como que va tanteando, uno dice, voy a hacer esto, de pronto esto sirve, de pronto esto no, pero como alguna historia en ese plan tuyo místico que tenés en la empresa que haya transformado una vida. Es muy corto para uno decir que ya le transformamos la vida a alguien. Ritual apenas lleva, digamos, un año y el plan místico en desarrollo lleva 6 meses, pero sí creo que ha ayudado a que todos entiendan que los creadores de nuestra existencia somos nosotros mismos. Les ayudamos a desarrollar la rueda de la vida, cómo estar en cada uno de los aspectos de la vida, tanto espiritual, laboral, económico, físico, pareja, ¿cierto? Y cómo a través de que uno mismo puede llegar a obtener en la vida lo que uno quiere, uno mismo puede ser el creador de su destino, de su destino, de su existencia, de que no hay personas de buenas o hay personas de malas, de que usted es de malas pues porque así lo tiene usted en su interior.
Claro. Usted mismo crea ser de buenas o crea ser de malas. Usted mismo, si se levanta aburrido, decide quedarse todo el día aburrido, despertar, cambiar el chip y pensar en forma positiva. ¿Qué buscas vos en un colaborador? O sea, hoy en día vuelvo y te digo que tu restaurante es uno de los más importantes de Medellín y mucha gente quiere trabajar ahí. ¿Qué ves vos en una persona para contratarla en tu restaurante o en alguna de tus empresas? Tenemos un área de recursos humanos y obviamente el que quiere trabajar en Ritual pues debe pasar un proceso común y corriente, pero yo lo que busco en una persona es mucha lealtad, compromiso, ganas. Yo les hablo mucho de que aptitudes tenemos muchos, pero actitud muy pocos. Que lleguen con ganas a hacer lo que están haciendo, que uno no sabe cuándo en la vida quién va a estar sentado en la mesa y si tú llegas con una actitud, con ganas a servir a esa persona que está en esa mesa, no te imaginas las posibilidades de cosas que se te pueden abrir en la vida. Entonces yo Claro. creo que esa actitud con C es la que les abre las puertas a todos ellos. Les hablo mucho de eso, por Bueno, ejemplo. hablando de eso, ¿qué personas a ese restaurante van todo el tiempo? Personas que uno no se imagina. ¿Qué personas has tenido así en el restaurante de esas rimbombantes famosas que uno no cree que hayan estado aquí en Colombia ni siquiera? Bueno, jugadores de la NFL, de los más importantes, colombianos ha estado J Balvin, ha estado Karol G, ha estado James Rodríguez, en estos días estaba eh, de vallenatos, Silvestre Silvestre. Dangond. Y así como de afuera, que es que uno muchas veces ve a esos famosos, que este que grabó tal película, que este es de la serie de Game of Thrones, y uno los ve poniendo fotos en tu restaurante, así. De actores así, no, la verdad no me he dado cuenta porque también Ritual tiene 9 salones. Claro. Entonces la verdad a veces van y son muy bajo perfil, uno ni se da cuenta que están allá. Pero también hemos tenido la oportunidad de tener grandes marcas como Dior. Dior hizo un evento muy grande el año pasado, se trajo los 150 colaboradores a nivel mundial y hizo un evento muy bonito en Ritual. Hoy en una ciudad como Medellín, que ha llegado a ser pues de las ciudades más buscadas por algunos días en Google, pues como destino turístico, está de moda el sector empresarial de la hospitalidad, ¿cierto? Restaurantes, bares, hoteles, ¿cierto? Eh, y muchos jóvenes persiguen ese camino. 3 consejos que le pudieras dar a un joven que quiere montar un restaurante, que a vos te han servido, que has aprendido, tal vez has cometido errores en el camino también, pero 3 grandes consejos para alguien que quiere montar un restaurante, un negocio de hospitalidad. Más que un consejo de montar un negocio de un restaurante de hospitalidad es propósito, Propósito. propósito. No, otra cosa, no monte negocios porque está de fama. Hoy en Sí, está día de moda, está sí. de moda. Hoy en día está de moda ser emprendedor, entonces todo el mundo quiere Claro. salir y ser emprendedor y ni siquiera vibra con ser emprendedor. Y cuando se le presenta cualquier obstáculo ahí siendo emprendedor salen corriendo, entonces no, mucho propósito. Y ya más hablando pues de negocio de restaurante, no, muy buena selección. Eh, en el personal está pues como verdaderamente el éxito de todos los negocios. Yo creo que empleados felices, empresas exitosas. Brutal. Empleados felices, Empresas, empresas exitosas. Tremendo reto también actualmente. Y un poco para ir terminando, aquí hablamos mucho con otro lenguaje, pero es lo mismo de lo que vos decís. O sea, en el mundo no estamos para juzgar a nadie, pero cada uno sí tiene que luchar por ser su mejor versión. Aquí estamos para ser nuestra mejor versión y la mejor versión seguro ni la conoceremos, pero tenemos que perseguirla. ¿Cierto? Como persigue uno las utopías y los sueños, ser nuestra mejor versión. ¿Qué consejo una persona como vos
pues que ha pasado tantas tormentas y uno te ve ahí sentado tan tranquilo, pero ¿qué consejo le podrías dar a esa persona también para perseguir su mejor versión? Entender quién es, Mm. entenderse a sí mismo, y bueno, y tener unos hábitos saludables y ser muy, y más que saludables creo yo que ser coherente con lo que uno Claro. quiere en la vida, entender quién es y para dónde va y qué quiere, y siempre saber que detrás de esa montaña está la casita verde, así no la vea, y tener mucho, ¿cómo se dice eso? Mucha fe de que así hayan tormentas y dificultades, allá va a llegar, como Claro. sea. ¿Y qué le diría el Camilo de 40 años al Camilo de 9 años que estaba ya soñando y que tenía esa inocencia también y que pensaba que la vida de pronto era un poquito diferente a la de hoy? Nada, que nunca deje de soñar y buscar sus sueños. Bueno, Cami, yo creo que vamos acabando ya este podcast, y nada, hermano, muy sorprendidos. Yo creo que pues muchos, pues vuelvo y digo, conocemos tu restaurante, pero no sabemos quién es el líder detrás pues de ese éxito, de esos negocios, y sobre todo de tu capacidad pues de abrir el corazón, porque en este podcast decimos que es muy diferente descrestar a inspirar. Y a uno lo descresta cualquier bobo con un carro muy chévere, o el que lleva el último Rolex, o el que tiene 20.000 empleados, pero para inspirar a las personas hay que abrir el alma como vos la acabaste de abrir. Entonces te agradezco mucho y qué gustazo, hermano, tenerte en este podcast, y a todos pues que no se pierdan este capítulo que quedó increíble. Gracias, Cami, hermano. Gracias por la invitación. Listo, chao.